Por lo cual, al entrar él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Mire, este es el verso de entrada al tema que le pusimos por título El verdadero cuerpo de Cristo. Cuando el verbo de Dios se hizo carne, se hizo semejante a los hombres, como dice otra versión, semejante a los seres humanos. Ya explicamos en un tema con versículos bíblicos detallados cómo es que realmente no dice la Biblia que se hizo hombre, dice se hizo semejante a los hombres. No fue un humano, dice fue semejante a los seres humanos. Y ahí está el tema para alguien si lo quiere buscar. El tema se llamó Jesús no humano. Así le pusimos por título. Está muy interesante, muy, muy interesante. Lo encuentra en la plataforma de YouTube, creo, ¿verdad? Facebook. Y entonces cuando el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre los hombres, según este pasaje que leímos de Hebreos y otros más, dice que le fue preparado un cuerpo semejante al nuestro, porque Dios es espíritu. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Él no estaba ya en carne, pero para entrar a esta dimensión terrenal, material, a la que vino a estar entre nosotros, le fue preparado un cuerpo y entonces nació aquí, le llamaron Yeshua y creció entre los hombres. Dice Filipenses 2:7 que él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y Hebreos 10:10 dice que nosotros hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, porque ese es lo central de lo que vamos a hablar, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesucristo. Entonces usted sabe que ese cuerpo que él tomó a semejanza de hombres, finalmente él lo entregó. Dijo el Señor, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la entrego de mi propia voluntad, porque esa potestad recibí de mi Padre. Tengo autoridad para entregarlo y para volverlo a tomar. Entonces, el Señor Jesucristo, cumpliendo esa voluntad en obediencia y amor, estuvo dispuesto, él fue sacrificado, su cuerpo fue molido, llagado, su cuerpo fue despedazado y fue a ese sacrificio. No solo lo clavaron en la cruz, fue despedazado el cuerpo. Cuando lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro, usted sabe, su alma del Señor descendió al Hades. Dice propiamente la Biblia que su espíritu, él tuvo una semejanza como nosotros, espíritu, alma y cuerpo. En la cruz él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el espíritu de él en las manos del Padre, su cuerpo en la tumba, en el sepulcro que lo pusieron, y el alma, dice Efesios, descendió a las profundidades, descendió al Hades, Hebreos 2:14, y descendió para pelear y quitar aquel poder de la muerte. Como quitó ese poder, dice la Biblia, resucitó. Hasta aquí estamos, yo creo, bien, porque todos los que estamos aquí no veo a ningún nuevo así, a menos que se me esté pasando. ¿Hay alguien que no ha recibido a Cristo? Todos creemos. Entonces, todos creemos que el Señor resucitó. ¿Sí, amén o no amén? Él resucitó. Si no se creyera eso, escuche, si no se creyera eso, no se tendría la salvación del alma, no se tendría el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia. Para ser salvo, dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Romanos, repito, 10, versos 9 y 10. Dice que para ser salvo se necesita hacer dos cosas. Confesar a Jesucristo como Señor, confesarlo con los labios, creyendo en el corazón que el Padre le resucitó de entre los muertos. Entonces, si no se creyera que resucitó, no hay salvación.
Aunque alguien le hubiera dicho por ahí, no, no te preocupes, hombre, con hacer una oración de fe ahorita aquí ya eres salvo. Pues les repito, eso podrán decir los hombres, pero la Biblia es lo que importa, lo que diga. Bueno, entonces resucitó. ¿Sí, amén? Cuando él resucitó, tomó otro cuerpo. Tema del día de hoy, repito, el cuerpo de Cristo. Tomó otro cuerpo. Y no fue como que el mismo, que lo que quiero decir es que hubo una transformación en ese cuerpo. Esto se puede identificar claramente porque cuando él resucitó, en el sepulcro estaba en un huerto, y cuando fue aquella mujer, María Magdalena, y las otras mujeres a querer ungir el cuerpo del Señor, y entonces vieron que el sepulcro estaba abierto, ¿verdad? Estoy citando los evangelios, Juan capítulo 20, los pasajes paralelos. Era ya muy de mañana del primer día de la semana, y llegaron y la tumba ya estaba abierta. No en ese momento se abrió, ya estaba abierta. Él ya había resucitado. Y entonces entraron y no estaba el cuerpo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿A dónde se llevaron el cuerpo de mi Señor? Entonces María Magdalena vio a aquel varón y ella pensó que era el hortelano, es decir, el encargado del huerto. Y le dijo, ¿dónde pusieron el cuerpo de mi Señor? Y era él. ¿Por qué no lo reconoció? Hasta que escuchó su voz que le dijo, María, María, es mi Señor. Y quiso abrazarlo. Espérate tantito, le dijo, todavía no he subido a mi Padre, subo, me glorifica y regreso. Y entonces ya voy a estar con ustedes otros 40 días. Y entonces así lo hizo. Dice que subió, en otras ocasiones le he predicado y enseñado con la Biblia a qué subió, cómo lo glorificaron, y regresó y estuvo 40 días más con los discípulos. Dice, por ejemplo, el Evangelio de Lucas en el capítulo, me parece que es 21, 23, Lucas 24, me parece que sí, perdón. Aquel pasaje de los discípulos que iban camino de Maús. Si alguien me lo confirma, Lucas 24, ¿verdad? Y entonces iban dos discípulos del Señor camino de Maús, Maús, aguas tibias, y iban renegando porque ellos no sabían que había resucitado el Señor y habían confiado en él. Entonces dijeron, qué bárbaro, confiamos en Jesús. Finalmente lo mataron. Se quedó en la cruz. No seas sonso tú. No se quedó en la cruz. No es que lo sepultaron. Quedó ahí en el sepulcro. Peor, dijo. Metido en el sepulcro. Todo sepultado. Y nuestra esperanza estaba en el Señor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues él era un hombre, sí, tenía palabra. Como nadie. Profeta. Nos hablaba. Pero ¿qué vamos a hacer? No hay esperanza. El Señor, dice la Escritura, que escuchó aquellas discusiones que tenían, que se refería a lo que acababa de acontecer. Y ellos iban caminando y se aparejó con ellos a caminar. Entonces ahí iba y les dijo, ¿qué tanto es lo que discuten ustedes? ¿Qué lo vieron así? No, hombre, ¿qué no sabes lo que acaba de suceder aquí en la ciudad? ¿Que eres el único que no sabes? Muchas veces los discípulos así son, le dicen al Señor, ¿qué no sabes lo que está pasando, Señor? Se parece que eres el único que no sabes. Hermano, ¿cómo crees? Si Él es el que sabe todo, hombre. Pero así dice Lucas, eres el único que no sabes qué es lo que ha sucedido. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues es que este Jesús, pues de Nazaret, hombre de palabra, profeta y todo, pero de plano perdimos la esperanza. No me digan, muchachos, sí. Y entonces iban caminando y él les empezó a hablar y les empezó a explicar las escrituras y no entendían. Hasta que llegado la tarde, cierta hora, dijo, ya nos tenemos que detener porque ya es tarde.
y no podemos seguir avanzando. Entonces partieron el pan, dijo, vamos a partir el pan con ustedes para cenar en esa hora. Cuando partieron el pan, entonces él partió el pan y dice la Biblia, les ardió el corazón y entendieron, es el Señor, eres el Señor. ¿Dónde está tú? Y dice, ya no estaba. Pregunto, ¿por qué no lo habían reconocido? No lo conoció María Magdalena, no lo conocieron sus discípulos. Ahora vea, lea conmigo, Lucas 24, versos 36 en adelante. Dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellas y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Verso 39, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved. ¿Por qué le tuvo que decir vean mis manos? ¿Por qué no les dijo vean mi rostro? En las manos y en los pies llevaba las señales. Pero ¿por qué no dijo, pues mira, pues aquí hemos convivido tanto tiempo, muchachos? ¿Ya vio? No se espante que también primeramente Dios, mire, también nosotros nos va a pasar algo así, que si alguien se muere en el cuerpo antes de que venga Cristo, pero tiene la condición para ser arrebatado, que donde dice los muertos en Cristo se levantarán primero, va a resucitar primero. Y no piense que va a resucitar con su mismo bello rostro que tiene usted ahorita. Y los que estemos vivos, iremos juntamente con ellos, pero dice Pablo, agrega en Corintios, a la verdad, todos seremos transformados. Así es que mire ese bello rostro que tiene usted, disfrútelo ahora que lo tiene, porque no va a ser el mismo, va a ser mejor para ir al encuentro con él. ¿Cuánto dicen? ¿Por qué no le doy un aplauso al Dios bendito y ahorita le sigo predicando? Alabado sea su bendito nombre. Entonces dice el verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Lo que él está diciendo es, si algo tengo yo en mi cuerpo, es carne y hueso. Esto es clave para el tema que vamos a dar. Y cuando dijo esto, les mostró manos y pies. Ya sabemos, gloria a Dios, por una revelación anterior, que una de las cosas que le estaba diciendo es no tengo sangre, por carne y hueso sí, porque la sangre ya la había derramado para el perdón de los pecados y luego la había presentado para comprarnos como sacerdotes de Dios. Bueno, ya no tenía sangre. Está bien, pero ahora el otro ángulo de esta revelación. ¿Qué significa que dijo mi cuerpo, en lo que sí tengo en mi cuerpo es carne y hueso o huesos? La carne y huesos del esposo son la esposa. Ahora otra vez. Génesis capítulo 2, verso 23. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Es decir, la esposa o la que va a ser esposa es el cuerpo tomado de la carne y del hueso del esposo. Espero darme a entender. La que fue tomada del mismo varón de quien viene a ser esposa. Es eso. Sí me estoy dando a entender. La profecía bíblica
Muchas veces se piensa cuando dice en el pasaje el hombre, por eso cuando le toman de ahí del costado, le- a Adán, lo hacen caer en un sueño profundo y el Señor abre un orificio en su costado y toma de ahí una parte para formar a la mujer. Y cuando el hombre despierta, le dice, aquí está tu mujer. Y entonces el hombre dice, ahora esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ella será llamada mujer. Él es Ishi, ella es Isha o Isha. Es parte de mí mismo, de mí, porque la hicieron de mí. Y de eso es que está escrito, no es bueno que el hombre esté solo. Y de eso es que está escrito, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno. Está hablando de los dos cuerpos que se llegan a unir y llegan a ser uno, pero que el cuerpo, es decir, ella fue tomada realmente de él, salió de él para que cuando la forman ya como mujer, entonces llega a ser la esposa de él. Entonces, ¿de quién está hablando? Muchas veces se piensa y dice, es que están hablando de Adán, porque no es bueno que Adán estuviera solo, porque entonces Adán dejará a su padre y a su madre, pero no es cierto. La Biblia no habla de Adán. La revelación la da Pablo en Efesios capítulo 5, lo busquemos. Efesios, vaya conmigo, son los últimos versículos. Efesios capítulo 5. Perdónenme ustedes, no es que hable yo como el gallo Claudio, sino ya ve que estoy afectado en la garganta, pues. Vamos a leer desde miren, tantito, desde el verso 23, dice Efesios 5, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo, Cristo, el Salvador del cuerpo. Entonces está hablando del cuerpo y la cabeza, que él es la cabeza y la mujer es el cuerpo. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces así dice el 25, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y se sigue diciendo todas las cosas, instrucciones que normalmente no les gusta escuchar mucho a los cristianos, porque como le dice, ama a tu mujer, respeta a tu marido, sujétate a él como si fuera el Señor, y entonces mejor avancemos, porque para no entrar en polémicas. Clave del asunto. Dice 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Está leyendo? Verso 31. Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lea conmigo el 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia ¿a quién dice? A Cristo y a la iglesia. ¿Verdad que no dice el hombre dejará a su padre y a su madre y grande es el misterio del matrimonio este? Dice en realidad de lo que se está hablando, que el hombre deja a su padre y a su madre, que se une a su mujer, de lo que se está hablando, que él es la cabeza y ella es el cuerpo, de lo que se está hablando, que él como cabeza sustenta el cuerpo y lo cuida, que la lava, que lo santifica, que lo purifica, que ve que esté preparado ese cuerpo sin mancha, sin arruga, que provee todas las cosas y que hace que esté en unión. No se refiere realmente a ustedes los humanos, dice la escritura. Hermano, lo que está diciendo es que eso sí es una
sombra de enseñanza para nosotros. Claro, tenemos que estar unidos y todo, pero dice, en realidad lo que está hablando desde el Génesis es de Cristo y de la iglesia, de la que se va a casar con él, porque Cristo es la cabeza. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia es el cuerpo. Entonces pregunto, ¿quién es el verdadero cuerpo de Cristo? Colosenses capítulo 1, verso 24. Le voy a dar 3 citas bíblicas rápido porque quiero que quede muy contundentemente esto. Colosenses 1:24. Ahora me alegro de mis sufrimientos, dice Pablo, por vosotros en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Romanos 12:5. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. 1 Corintios 12, verso 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Por favor, dígale al que está cerquita de usted, vos sos el cuerpo de Cristo. ¿Sí sos el cuerpo de Cristo o no sos el cuerpo de Cristo? ¿Sabe qué es lo que está con todo esto a lo que lo quiero llevar? Tal vez no me he dado a explicar por completo, porque yo creo que ya muchos hubieran saltado de la alegría. Ponga atención aquí. ¿Sí? ¿Tenemos la seguridad que somos el cuerpo de Cristo? Lo que está diciendo es, finalmente, ahorita la verdad es que todavía no, porque hay un pasaje que dice, es más, por aquí lo tengo, es en Mateo 8, versos 19 al 22, dice en el verso 20, dice, Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y entonces son pasajes que uno dice, yo he escuchado predicadores que se atreven a decir, quién sabe por dónde sacan esas sus revelaciones, que dicen, ay, no, es que pobre Jesús, ¿cómo era pobre? No me diga, le digo. ¿En serio? No, sí, es que no tenía, como no tenía una casa, pues, no tenía dónde dormir, ahí tenía que estar pagando hospedaje, viendo quién le daba posada en esa noche para que estuviera más o menos. No se refiere a eso, lo que está diciendo es, en ese momento dijo el Señor Jesús, ahorita dijo él, todavía el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, la cabeza en este momento no tienen dónde asentarse, no hay cuerpo en donde se pose la cabeza, porque todavía no había hecho la obra, todavía no había sido crucificado, todavía no había sido dormido. Es decir, todavía no había muerto en su cuerpo, igual que Adán. Cuando Adán lo durmieron, es como el postrer Adán, Cristo, lo durmieron en la cruz, él durmió. A Adán le abrieron el costado, a Cristo Jesús en la cruz dijeron, hey, ¿no será que ya todavía no está muerto? Sí está muerto. Ande, dijo, por si las dudas, le abrimos el costado y le metieron la lanza y le abrieron el costado. Y Dios de Adán, del costado, tomó una parte de él mismo de Adán para formar la mujer. Y entonces Dios también del postrer Adán tomó una parte para formar la
postrer mujer que va a llegar a ser la esposa, como la mujer fue la esposa de Adán, la que va a ser formada va a ser la esposa de aquel que le abrieron el costado. Lo que le estoy diciendo es, él es la cabeza y nosotros, que somos muchos, pero somos un cuerpo, hermano amado, estamos siendo formados para que, llegado el momento, cuando vayamos al encuentro con él, quiero que sepa esto, porque cuando se escuche la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, no solo va a ser la gloria de ser levantado, no solo va a ser la alegría de ir con él, no solo va a ser la maravilla o el cumplimiento de la palabra, sino que entonces esa parte de la iglesia, que no toda, pero la que va a ir ahí, quien la que va a ser la esposa de él, el cuerpo de Cristo, se unirá a su cabeza y los dos llegarán a ser uno con él, y a su nombre dele alabanza al Dios bendito de la gloria, dele fuerte si es para él, hermano, oiga. Ese es el propósito del Señor. Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Ahora, si me voy un poquito más lejos, yo no sé si usted se alegra o no. Yo sí me alegro muchísimo con esto. ¿Cuántos, con todo el corazón, pero de verdad, anhelamos ser la esposa del Cordero, de decir, yo sí quiero? ¿Alguien más quiere? Sí. Amén. Fíjese, los que lleguen a ser, ay, hermano, le tengo una noticia que yo espero que le llene su corazón, porque muchas veces mejor no mire a nadie, mejor míreme a mí, porque yo que le digo, échale una miradita al que está cerca de usted. Pero muchas veces, hermano, lo vemos y decimos, Dios mío, pero así que digamos, mire, esta no es una iglesia de gringos, no es una iglesia así como de suizos. Suiza la que se come usted. Pero dice la escritura, en Apocalipsis dice que el Señor con su sangre, no la que derramó, que fue para perdón de pecados, porque dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que es derramada para el perdón de pecados de muchos. Sangre derramada, el perdón. Pero la sangre que fue a presentar cuando le dijo, chiste, espérate, subo al Padre, me glorifique, todo, fue cuando él en Hebreos dice que entró al tabernáculo no hecho de manos, al verdadero, donde estaba la presencia del Padre, y entró no con sangre ajena de toros, de machos cabríos, sino con su propia sangre. Y ahí ya no fue para el perdón de pecados, sino que dice Hebreos y Apocalipsis, con esa sangre nos compró para que nosotros, ya por favor diga conmigo, nosotros, gente de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, lleguemos a ser sacerdotes del Dios Altísimo, los que vamos a estar unidos con Él. Entonces, hermano, mire, Él hizo eso, nos compró de todos. Por eso yo mejor míreme a mí. Sí, porque si espero usted, ay, queríamos un pastor, pero alemán. Imagínese usted, ni Dios lo permita. Bueno, pero la noticia que le tengo es que si usted llega a ser la esposa, una vez más, si anhelamos ser la esposa del Cordero, Padre, tú que nos estás mirando, amén. El que llegue a ser, ¿sabe qué? Su origen realmente no está en la tierra. Su origen está en el Verbo, en Cristo. ¿Qué acaso no? Ya les dije, los que van a ser la esposa es porque fueron tomados del mismo cuerpo y del mismo hueso de él. Él no va a recibir una esposa que haya venido de otro
cuerpo de otras cosas. Ay, pero es que aquí en el mundo yo pequé, pues aquí en el mundo, por eso es que después nos pegó una buena zangarreada y una buena limpiada y todo. El Señor se ha encargado de purificarnos, de limpiarnos y el proceso que está haciendo con nosotros. Pero debe usted de saber que el día que el cuerpo se una a la cabeza es porque usted desde allá en su espíritu, estoy hablando de su ser espiritual, son de los que fuimos tomados del cuerpo bendito del Señor para finalmente volver a unirnos con Él. Pero ahora sí, alabanza al Dios bendito y poderoso y a su nombre. Hermano, amado. Bueno, ahora, dice usted, como ya me dijo que quiere ser el verdadero cuerpo de Cristo, es decir, quiere ser de la esposa, déjeme decirle que le tengo otra noticia. Tiene usted que ser trabajado. Ay, sí, pues usted quiere ir a la fiesta, pero no se quiere bañar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene que ser trabajado, preparado. ¿O cree que así como estamos, vamos a, hermano amados, llegamos así, echamos a perder los demás? Necesitamos que nos pulan todavía algunas áreas, ¿verdad que sí? Hay uno que otro que ya está casi listo. Yo sé que varios dicen, el pastor porque no ha platicado conmigo ahorita, pero yo ya estoy. ¿Alguno dice amén? Todavía. Entonces, dice Efesios 4, ¿se acuerda de Efesios? Que dice desde el verso 11, dice, hablando de Cristo Jesús, dice el verso 11, que Cristo mismo constituyó a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, para la instrucción de los santos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces fíjese que esto de la edificación del cuerpo de Cristo, dice, por ejemplo, en la versión Arcas Fernández, dice, para que construyan el cuerpo de Cristo. Para que construyan. Entonces, si bien es cierto que, como en alguna ocasión le he enseñado, de que de Efesios 4 se desprenden los tres tipos de personas que hay en una obra del Señor, en una iglesia, los ministros que son los mencionados, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ministros, luego hay santos para la instrucción de los santos, y dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay quienes son cuerpo, en el sentido, ahorita hablo en el sentido de que solamente son salvos, no son santos. Constituyó a los ministros para la instrucción de los santos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay cuerpo, santos, ministros. Entonces, cuando recién se llega al cuerpo, solo se es salvo, no se es más. Ya creyó, ya confesó al Señor, ya vino, es parte de la obra, pero Padre eterno, aunque ya se arrepintió, para llegar a ser santo. Miren, a veces no llegan ni a Blue Demon. Falta un buen trecho de distancia para ser santo, para que nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra manera de hablar, de actuar, se apegue realmente a eso. Pero si se deja trabajar, después de solamente ser un cuerpo salvo, pasa a ser un cuerpo santo, para ser preparado a fin de ser el cuerpo que va a ir a unirse con el Señor. Amén. Entonces le quiero hablar de las 7 características y el proceso del verdadero cuerpo de Cristo. Ahí van. Y aquí está. Esto está maravilloso. Usted que es cuerpo de Cristo y que quiere unirse con él, con el Señor y casarse, ser la esposa y todo, ahí le va. Estas son las características que debemos tener. Número 1,
Primera de Corintios, capítulo 12, versos 13, 14. Dice la Escritura: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, hermanos, lo primero es que sepamos, y esto más bien no como de un conocimiento, sino que estemos conscientes que no somos los únicos, somos muchos. Le digo esto porque pareciera increíble, pero por increíble que suene, hay lugares en donde creen que son los únicos asignados, los únicos con el Espíritu Santo, los únicos ungidos, los únicos con palabra, los únicos con profecía, los únicos reservados, elegidos. ¿Cómo cree, hombre? Casi como que si tuvieran bandera alta para decirle: Señor, nosotros y los que te digamos, y ahí nomás le paras. ¿Cómo usted creer? No, somos muchos. Y aquí no importa, mire, le di la cita completa para entender donde dice ya judíos o griegos, esclavos o libres. Mire, dentro de esos muchos que vamos a hacer ese cuerpo, tal vez alguien no lo tiene en cuenta porque casi no se predica esto, pero por ejemplo hay algunos judíos que se les llama los judíos mesiánicos. ¿Alguien ha escuchado la música? Aquí cantamos algunos cantos de eso de Paul Wilbur. ¿Sí o no? ¿Hay un canto de cuál cantamos de eso, Mario o Alex? ¿Eh? Bueno es, ¿verdad? Bueno es. Tararara, tararara, tararara. Algo así, ¿verdad? ¿Cuál otra cantamos de eso? Ronnie. Ronnie. Baruch Adonai. Bueno, perdónenme. Cuán bueno y agradable él es la que cantamos hoy. Qué hermosura, ¿verdad? De canto. La unidad, hermosura de canto. Y entonces resulta que él, por ejemplo, es un judío mesiánico. Judío mesiánico significa que aunque es judío y practica su judaísmo, pero él ha entendido que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo de Dios, que Jesús es el Verbo de Dios, que Jesús es el Señor, que Él es Dios y volverá por lo suyo. Haz de cuenta que este hermano es algo semejante a lo que fueron Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Tomás, Bartolomé, Cleofas y todo. ¿Sí se acuerda usted de Cleofas? Cleofas es uno de los discípulos del camino de Maús que iban a ir renegando. Ese es Cleofas, ¿no? Ahí se acuerdan, porque si no, nada más siempre Pedro, ¿verdad? Y los demás. Pero lo que quiero decir es, igual eran judíos, pero creyeron. Esa es la diferencia con los otros judíos que no han creído que Jesús es el Señor. Esa es la diferencia. Pero con los judíos mesiánicos no importa si es judío, en el sentido que ha creído que Jesús es el Señor, pues junto con él y con toda su banda que toca, que yo entiendo que han de ser puros mesiánicos también, hermano, ahí todo aquel que tenemos a Jesús por Señor, de los cuales está, Padre, la Iglesia de Cristo, Casa de Restauración de Benecer aquí en Chiapas, nosotros creemos que Jesucristo es el Señor y somos el cuerpo de Él. ¿Cuánto dicen amén? Sabemos que tienes muchos, pero somos parte de ellos. Gloria al Señor.
No somos los únicos, para que no esté, que esto pudiéramos dar muchas cosas para hablar, como para que no estar ahí con las divisiones y que no, pero fulano es de tal, no, a mí se me hace que eso no, ¿usted qué sabe, hombre? Si Dios igual lo ha tomado, lo ha perdonado, le ha dado su gracia, que eso, que si se santifica o no para que llegue a ser la esposa es otra cosa. Bueno, ahora, 1 Corintios 12:12. Segunda característica, porque así como el cuerpo es uno, por favor, diga conmigo, el cuerpo es uno. Por favor, diga conmigo, con fe diga unidad. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Unidad, así también es Cristo, dice. Entonces, aunque somos una pluralidad, pues mire cuántos somos, pero en realidad somos uno, un cuerpo. Y algo que nos da la unidad como cuerpo de Cristo, esto es algo que no quiero dejar de decirlo, es tan importante, es la cena del Señor. Lea. 1 Corintios 10, versos 16 y 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿acaso no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿acaso no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos. Entonces, mire, una de las cosas en las que el Señor Dios ve, es decir, este es de mi cuerpo, precisamente es que cuando hay cena del Señor, ahí está, mire, viene y está participando de la cena. Pero imagínense aquel que dice, no, yo soy del cuerpo de Cristo y a mí lo que me digan, ¿qué me importa? No, que sí, y no participa ni de la cena. No se come el pan, no se toma el vino. No, pero es que, ¿cómo voy a tomar vino si de esas me sacó el Señor, que yo estaba en el mundo y que ahí tomaba y que no sé cuánto y que entonces de ahí fue que me sacó el Señor y cómo es que yo mismo me voy a poder, espéreme tantito, ¿que no lo hizo libre? Alguno además de su pastor padeció de la cadena de eso, quiero decir, una cadena de esclavitud que lo azotó alguna adicción. Levante su mano. ¿Verdad que sí? Los otros levante la mano izquierda porque no tomaban, estos son los que se drogaban. Y si padecimos de eso, le digo porque personalmente yo sufrí de eso. Era yo muy jovencillo, sí, pero jovencito. Y así como era jovencillo, que hice tantas cosas que Dios me ha perdonado. No estoy usted para juzgar, pero de que me ha perdonado, me ha perdonado. Dentro de eso está el alcoholismo. Le estoy hablando de los que estuvieron ahí, conocen el lenguaje y la jerga que se utiliza para hablar con esto. De viaje, de gira política, de 3 caídas. Quiero decir, en verdad serio el asunto. En 2 ocasiones en mi vida, cuando estuve esclavizado en eso, muy jovencillo, y yo buscaba con todo el corazón ser libre y rescatar, pero no podía, era una cadena muy pesada. Y me fui a meter en una institución donde ponen 2 As, así, buscando auxilio. Entonces me sacaron un libro azul y me empezaron a hablar de un señor que se llama Bob,
otro se llama Bill, y me empezaron a hablar de todo lo que ellos hacen. Es una institución que intenta ayudar al hombre, pero intenta hacerlo con humanismo, con psicología humana. Y lo único que hace es ponerle un poco más de cobertura de hierro a la cadena. Lo hace más pesada. Porque en el momento que llega el adicto, que ya no puede ni caminar, y por fin le dice, ¿qué? Bienvenidos, usted debe usted de saber que usted alcohólico empedernido. Ay, Dios mío, yo sabía que era alcohólico, no sabía que era yo empedernido, dije yo. Es usted empedernido, es usted incurable, nunca se va a quitar. Siempre el alcoholismo estará ahí, nunca se lo podrá quitar, porque dice la Organización Mundial de la Salud que el alcoholismo es una enfermedad cuyas características están decretadas como incurable, insidiosa, progresiva y mortal. Y entonces usted es alcohólico, alcohólico se muere. Agarra una copa más y usted pueda ir al manicomio, a la cárcel o a la tumba. Ay, Dios mío, pase aquí que dé unas palabras. Bueno, ¿qué palabras doy? Primero diga su nombre y confíese que es usted alcohólico de por vida. Entonces ahí pasa el Sebastián, ¿no? Por ejemplo. Bueno, buenas noches, su merced. Mi nombre es Sebastián y soy alcohólico, incurable, de por vida. Y así me voy a morir alcohólico, en seco o en el agua, pero alcohólico y nadie me quita esto. Y confiesa y no sabe el poder que tienen esas palabras. Y nunca va a poder quitarse la cadena de ahí. Pero es que el alcoholismo es una enfermedad. Y encontré otro, un líder de esas AA, que más espiritual, fue seminarista, es alguien a quien yo personalmente le tengo mucho cariño y mucho respeto. Y entonces él filosofaba un poco más y decía, porque el alcoholismo es una enfermedad, pero es una enfermedad del alma. Por eso el alcohólico necesita un despertar espiritual. Y entonces yo conocí, en 2 ocasiones estuve ahí. Primera ocasión ni permanecí no sé cuánto tiempo, pero ganó la insidia, el gusano ese que no lo deja uno y otra vez al agua, pues. Y otro tiempo de sufrimiento y volví otra vez, quiero la salvación, decía yo. Y hasta le dicen, ahí es la tabla de salvación, así le dicen. Y volví a estar y nada, nunca se cura uno, toda la vida encadenado, sufriendo, hasta que un día no llegó una tabla, llegó una cruz, mire usted, para venir a salvar. Cuando llegó esa luz a mi vida y se me quitó. Así se quitó la insidia, se quitó eso. Y yo dije, pero, ¿y por qué fue? Pregunté, dicho con toda honestidad, delante de Dios lo digo. Nadie me supo responder, más que me decían, pues, gloria a Dios, Cristo hizo la obra y todo. Y sí, amén, pero muéstramelo en la Biblia. Muéstramelo en la Biblia, o sea, ¿cómo que sí Cristo hizo la obra? ¿Qué? Si me dijeron que el alcoholismo es una enfermedad, hasta que un día vino la luz, Isaías capítulo 53, por enfermedad que sea alcohólico, sea drogadicto, sea neurótico, sea lo que la Biblia dice es que Él fue herido y azotado por nosotros, pero por sus heridas, por sus llagas, nosotros hemos sido sanados. Se quita, se cura, se va. Somos libres en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Denle un aplauso al Dios bendito de la gloria. Él nos hace libres y a su nombre. Mire, y todo eso no por decirle de la cena del Señor, que hermano, mira usted cómo me desvía de los temas, porque si algo el Señor ve que estamos en unidad, es cuando tomamos la cena del Señor. Ya le di el pasaje, sepa, no, mira, esto no es para que nadie se sienta mal, pero de aquí en adelante va a haber cena del Señor. No, no, es que va a haber cena, no, y no lo voy a tomar porque en mi humildad reconozco que he fallado, en mi humildad.
Qué humildad, el más orgulloso. Que arrepiéntase, si ha fallado, arrepiéntase, pídale perdón al Señor, que la sangre de Cristo es poderosa para limpiar de todo pecado. Y no, véngase a tomar. No, pero es que como si había sido yo chupirul y toda la cosa, y como es que pues sería chupirul o paleta payaso, lo que fuera, pero no importa, hermano. O no nos hizo libres. ¿Verdad que sí? ¿O ha pasado algo con que tome su copa de vino? Señor, reprenda al diablo, que yo sepa, no es de que sale de la cena y se gusta meter en la cueva de los leones. No, no, pero entonces con jugo de uva. ¿Por qué? Porque, porque somos cristianos. Espéreme. Si dice la Biblia que el jugo de uva es igual que el vino. ¿Dónde lo dice? Números capítulo 6. No me voy a meter más ahorita ahí. Ahí lo lee usted, dice ahí, ¿de plano no vas a tomar nada? ¿No tomas vino? Dice ahí, entonces no tomes ni jugo de uva, ni comas uvas. Ni vino, ni jugo, ni uvas. ¿Quiere verlo? Me queda usted así. Es número 6. Voy. Verso 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre y la mujer que hagan un voto especial, el voto del nazareno para dedicarse al Señor, verso 3, se abstendrá de vino, de licor, no beberá vinagre, ya sea de vino, de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Ni jugo, ni uvas, ni vino, ni vinagre, ni sidra. O sea, si de plano lo vas a quitar, no coma uvas, no tome jugo, no con jugo de uva. En otras ocasiones, en saber saber de dónde sacarían esas ideas, pues, que no están en la Biblia. Dice, y no podrá celebrar la cena el hermano con coca. Hermano, ¿cómo cree, pues? Mire, yo sé que mire, escúcheme. Mire, yo sé que es pan y vino, pero yo creo, por eso estamos aquí, que es espiritual el asunto, no es por nuestras carnes. Y yo creo que eso representa verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. No tenga temor de tomarlo o de comerlo, porque si lo hace correctamente, la bendición vendrá sobre usted, y en una de ellas que el Señor diga, ya te vi, tú y tú y tú y tú y tú y tú son parte de mi cuerpo, que se unirán a mí el día que yo los llame. Denle un aplauso al Dios bendito de la gloria. Fuerte decía para él. Diga conmigo, unidad. Número 3. Tercera característica. 1 Corintios 12, verso 14. Porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, por eso no deja de ser parte del cuerpo. Verso 16. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. 17. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó a él. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Entonces ve aquí las distintas o diferentes funciones de cada miembro del mismo cuerpo.
Entonces, lo que debemos entender es esto, que unos son pie, son pata de chucho, por eso no muy bien. No. Mire, el que es pie, ¿quién cree que es pie? Levante su mano, ¿quién? Eso, evangelistas. Hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Los pies hablan del evangelismo. ¿Hay algunos que son pie aquí? O sea, los que comparten la salvación, el evangelio, esos son pie. Ande, salúdelo, dígale, ¿cómo estás, mi hermano pie? Dios mío, mi hermana pie. Dios mío, yo quisiera yo sé que el cuerpo nada más tiene 2 pies, pero yo quisiera que de verdad que hayan bastantes pies. Si tenemos que compartir la salvación allá, ¿verdad que sí? Tenemos que compartir. Sí, hermano. ¿Cuántos son mano? ¿Cuántos le sirven al Señor? Eso es de mano. ¿Cuántos son ojo? El hermano porque se hace ojo de hormiga. El ojo tiene visión, tiene la visión. A usted les da que, acuérdese que ya somos libres, nada de que pastor, una visión. Nada. Visiones de parte de Dios. ¿Tiene visiones de parte del Señor? ¿Cuántos somos nariz, olfato, discernimiento? ¿Cuántos somos oído? Pastor, escuché una palabra de parte del Señor. Escuché una palabra de parte del Señor. ¿Cuántos somos boca? Para hablar la palabra, para predicar, para declararla, para... ¿Sí? ¿Me está comprendiendo? ¿Hay alguno que sea entrañas? La misericordia. Aquel que tiende la mano, porque dice entrañas de misericordia, es lo que dice la escritura. Entonces, el que tiende la mano al necesitado, ven, yo te ayudo, ven. El que está dispuesto a bajarse de la cabalgadura para ir a levantar al caído. Sin tomarse la selfie, ¿qué me importa? No me interesa que nadie me vea, me interesa levantar al necesitado y levantarlo, derramar, saco de mi propio vino, de mi propio aceite, lo llevo al mesón, saco de mis denarios, yo lo doy. Ese es entrañas en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función diferente. Tranquilo, hermano, no se desespere, porque muchas veces cuando no se comprende esto, entonces la gente está, ay, Dios mío, pero Señor, tú lo sabes, míralo, el hermanito fulano de tal, qué bonito que profetiza, yo quisiera, ay, yo quiero así, y la otra dice, ay, no, el que profetiza dice, no, Señor, gracias por lo que me diste, pero yo quisiera, yo, ¿para qué quiero tanta profecía? Yo lo que quisiera es cantar como el hermano, como la hermana fulanita de tal. Ay, y el otro que canta dice, ay, no, yo lo que quisiera sería predicar. Y el que predica, ay, Señor, no, yo lo que quisiera, cálmese. A cada uno Dios le dio una propia función de acuerdo al tipo de órgano, de miembro que es en el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda que la otra vez le hablé de los vellitos de la nariz? Porque ¿quién no quiere ser nariz? Discernimiento. Pero ¿quién quiere ser en el cuerpo? Pelo de nariz. Que ustedes ¿para qué sirven los vellitos en la nariz? ¿Para qué sirven? Para que se vea que ya tiene usted sus años. No. Para proteger, para cubrir que viene el polvo, algún bicho, alguna bacteria, y entonces son los que atrapan todo. Peor no se los peina usted ni se rasura, está todo enmarañado, atrapan lo que sea, no dejan pasar nada. Mire, así hay hermanos y hermanas que sin saberlo casi son imperceptibles. ¿Conoces la hermana fulana, el hermano sutano?
No, nunca lo han subido a predicar, no, no lo conocemos, ni tampoco lo ponen a cantar aquí, como para que sepamos. Pues no será muy visible, pero es el que está tajando todas en el nombre de Cristo. Oramos, Señor, que no entre ningún demonio, que no entre ninguna bacteria, que el cuerpo no se enferme. En el nombre, miren, están orando, intercediendo. Son miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tiene su función. Alguien alaba al Dios bendito de la gloria. Dele alabanza al Señor, hermano. Mire, así es el Señor. Entonces, dice 1 Corintios 12, verso 26. Bueno, nada más déjeme decirle, antes de eso, 1 Corintios 12, en el verso 21 al 25, usted se va a encontrar que dice que todos los miembros del cuerpo nos necesitamos el uno al otro. Todos. Dice, por ejemplo, ahí, dice, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies le va a decir, no te necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, no empiece usted a pensar quiénes son los más débiles. Ha de ser el hermano fulano. Ha de ser la hermanita sutanita. Se ve que es bien débil. No. Dice, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Hermano, si usted sabe que está ahí alguien muy presentable, que predica, que evangeliza, que canta, ministra y sabe hablar y todo, dice, bueno, Señor, ayúdalo en el nombre de Jesús y todo. Pero si lo ve que el otro es un débil y todo, ¿por quién ora más usted? ¿Verdad que sí? Pero todos nos necesitamos de todos. Es decir, no debe haber división, dice el verso 25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Por favor, una vez más diga conmigo, unidad. Dice el verso 26. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Hermano, que cuando usted que es bien, yo sé que es bien entrenado, pues, sobre todo los contadores, ingenieros, abogados, maestros, son bien entrenados, por ejemplo, para clavar así clavos de acero en la pared. Y entonces cuando usted lo agarra y no le atina al clavo, y su dedo termina, es un solo miembro. Cuando sale del baño y se le olvidó algo y su dedito ahí en el mueble. Se comió, saber una cena donde y tenía una bacteria y le empieza el dolor de estómago. Si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Así es y debería de ser en el cuerpo de Cristo. Por eso es que, por ejemplo, pero perdóneme usted, me voy a tomar el atrevimiento del testimonio de la semana pasada, que cuando un hermano le llegó una enfermedad tan terrible, sé que estamos en la red, como el cáncer, y le pega. Hermanos, oremos por el hermano fulano de tal, grupos de intercesión, de oración. Ese clamor, no, el clamor no es así nada más de, ay Señor, ay, te ruego otra vez por el hermano Jesús, míralo Señor, ¿verdad que no? O así, o tampoco es como una letanía
Yo sé que la gente viene acostumbrada, que así decían: Torre de David, casa de marfil, puerta de oro, arca del cielo, lanza. No es una letanía. No es una repetición vana, sin sentido, sino que cuando alguien está sufriendo, decir: Señor, ten misericordia, Padre, me duele, como si yo mismo fuera. ¿Qué va a ser de él? Auxílialo. ¿Qué va a ser de su familia? Mira, la hermana, esas noches incontables pasando a un lado de él, los otros hermanos que han pasado en algún momento alguna cosa. ¿Duele o no duele? Oramos así con un sentir. Por eso dice: cuando algún miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Pero si algún miembro del cuerpo es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Por eso, para la gloria de nuestro Señor, cuando resulta que después del cáncer confirmado metastásico, con tratamientos únicamente paliativos, y Dios hizo, Él quiso hacer el milagro y se erradicó todo cáncer, la metástasis desapareció. Entonces también, como sufrimos por un miembro, por ese miembro todos nos regocijamos, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y es su nombre. Hermanos, por favor, una vez más diga conmigo: unidad. Unidad en el cuerpo de Cristo. Mire, qué gloria, qué maravilla. Digo, hermano, yo me gocé mucho el día de hoy, siempre, pero en la alabanza. Una cosa así, digo: Señor, hoy no estuve aquí con los hermanos, no puedo soplar el instrumento. Voy a bajar por lo menos ahí, que esté yo un ratito, sin saber pues lo que iba a hacer el Señor. Y ahí estoy. ¿Dónde está Mayra? ¿Se fue en el arrebatamiento? Vixana, dando clases. Ella sí se quedó. Mire, que son las líderes que estaban aquí, pues. Y entonces estaba ahí y sentí algo en el Señor. Y entonces ya les hice la seña, si alguien se percató, que lo vi, porque estaban, gloria a Dios, estaban con su pandero, pues todas las hermanas ahí, pero pues, ¿ah? Entonces les hice la seña. Sepan, cuando yo les hago una seña o le doy una indicación al anciano, algo de la alabanza o a los coros, siempre con amor, respeto, pero no me estoy poniendo a pensar en ese momento en quién es usted personalmente. Lo que estoy pensando es la alabanza del Señor. ¿Me explico? Entonces ya le dije a las hermanas, diciéndoles: muévanse, muévanse. Y esa hora empezaron, bras, 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 pero empezó una cosa y nos pusimos a danzar aquí. Y mire, pero cómo se veía de hermoso, ¿verdad? Toda la iglesia, corrijo, casi toda la iglesia, pero salvo quien por cuestión de salud no puede, pues bueno, sentir. Y, Alex, cuán bueno y agradable. Habitar los hermanos juntos en unidad, habitar en unidad. La, ra, 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 ra. En unidad, habitar en unidad. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. Ay, ¿verdad que así vamos? Digo que no importó qué iba a estar diciendo, está sudado, ¿qué? En unidad, hermano. Gloria al bendito, gloria al Señor, hermano. Hasta salieron los de los coros y todo. ¿Queremos estar en unidad? Salmo 133. Para los que estamos en unidad, y así estaremos. Porque de ahí es tomado este canto. Estas son las bendiciones de la unidad. Nada más le quiero decir tantito. Ahí dice, ¿ya lo tiene? Verso 1. Mirad cuán bueno y cuán agradable o cuán delicioso es
que los hermanos habiten juntos en armonía. Cuando hay unidad, primera bendición es que a los ojos del Señor, dicen, ellos están haciendo algo que es muy bueno. Mirad, o sea, Dios ve. Mirad, no dice que es bueno, cuán bueno es. Estamos en unidad. Primera bendición, Dios nos voltea a ver. Y dice, oh, cuán bueno es lo que están haciendo. Y nada más es bueno, no, sino que le agrada al Señor. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso. ¿Cuál es el óleo? El aceite, la unción que desciende del Espíritu de Dios, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de las vestiduras. Entonces vienen las bendiciones, Dios se agrada y dice, es bueno lo que están haciendo, me agrada. ¿Qué hacemos, Padre? ¿Qué hacemos? Derrámales el óleo, derrámales el óleo y empieza a venir la unción, hermano, para que, no sé, para él, pero alábele con toda la fuerza de su corazón. Empieza a venir aquella unción, mire, hasta se van inspirando los que cantan, los que tocan, lo que hacemos, porque la unción, y si alguien dice, ¿será que a mí me alcanzó la unción? Claro. Bueno, hay un orden que dice aquí. Porque dice, la unción es derramada sobre la cabeza. De la cabeza desciende a las barbas, las de Aarón, el sacerdote, no cualquier barbas. ¿Cuántos servidores hay aquí? Por favor, dígale que está cerquita. Yo no soy cualquier barba, dígale. Somos miembros, si alguien es barba, pero no es cualquier barba. Representa el sacerdocio, el servicio. Y luego de ahí hasta el borde de la vestidura, es decir, desciende sobre el pastor, luego los servidores, los ancianos, los diáconos y los servidores, los de las alabanzas y todo. Y finalmente aquel está, ay Señor, pero yo todavía no tengo mi servicio y todo. Es puro cuerpo de Cristo. Hasta el borde de las vestiduras, hasta el último rincón, es usted miembro del cuerpo de Cristo. Sobre usted viene la bendición de la unción de lo alto. Denle un aplauso al Dios bendito de la gloria, hermano. Mira, así es nuestro Dios. Y dice, y también es como el rocío de Hermón. ¿Qué es el rocío? Ya se lo he enseñado. ¿Qué dice Deuteronomio? Porque el rocío es la enseñanza, la doctrina. Dicho de otra manera, palabra revelada. No es solo la prédica, el discurso, la enseñanza, que ahí habla de la revelación de secretos. Una cosa es la lluvia que cae, torrencial, de esa que viene y que arrepiéntase pecador. Esa es la lluvia que rompe la tierra dura. Otra es el rocío que empapa, ese habla de la revelación de la palabra. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, los consagrados, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Usted está en unidad, Dios ve que es bueno, que es agradable, le derrama su unción, le da palabra revelada y le envía la bendición y la vida para siempre. Denle un aplauso al Dios bendito si alguien toma esta palabra de parte del Señor. Ahora, necesitamos ser perfeccionados en la unidad. Ay, Señor, ¿qué hacemos con el tiempo? Chelicito, ayúdame, por favor.
Dice en Juan 17, verso 22, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. O sea que como cuerpo de Cristo necesitamos ser trabajados, hermanos. Necesitamos ser trabajados. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo. El amor es el vínculo de la unidad. Hermanos, queremos ser el cuerpo de Cristo que va a ir a unirse con la cabeza. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Con todo temor de Dios le digo, ¿acaso cree alguien que odiando al hermano, aborreciéndolo, haciéndole fuchi, sacándole la lengua, cree que va a llegar a ser la esposa del Cordero? ¿Cree que va a ir a unirse con el Señor? Porque no, es que no lo soporto, es que no lo puedo ver. Es que si llega él, mejor no llego yo. Es que me cae mal. Es que tiene algo que no, lo rechazo. Habría que ver si él no es miembro del cuerpo o usted no es miembro. Bueno, usted no, pero ¿cómo? Pero es que, pastor, usted no sabe que me hizo tal cosa y no lo puedo perdonar. Necesita el vínculo de la unidad, que es el amor, porque el amor cubre multitud de faltas. No puede ir al encuentro con el amado si no perdona aquí abajo. Tenemos que perdonar. ¿Me explico? Si no perdona, usted mismo se está relegando de ser parte de ese cuerpo. Dice Efesios capítulo 4:15. Sino que hablando la verdad en amor, que viene hablando del cuerpo de Cristo, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que proveen. ¿Quiénes son las coyunturas en un cuerpo? ¿Lo sabes? Porque hay unos que son entraña, otro ojo, otro pelo, otro barba, otro. ¿Quiénes son las coyunturas? Las coyunturas se refiere. ¿Sí sabe usted cuáles son las coyunturas? Las coyunturas es lo que une. Como por ejemplo esto de aquí se llama la coyuntura del brazo, ¿verdad? La anterior al codo. La coyuntura, ¿sí? Son las que unen al cuerpo. Las coyunturas habla de los 5 ministerios. Los ministros, por eso los pastores, una de las tareas que tenemos es unir al cuerpo, unir al cuerpo. ¿Usted cree que nada más porque sí me gusta estarle diciendo, ándele, no sea así, hombre, ya perdónelo? Ya sé que no lo merece. Usted tampoco merecía y Cristo lo perdonó. Tiene que
que haber unidad. ¿Sí se va a unir con los hermanos? ¿Sí lo va a perdonar? Ya voy a terminar, solo escuche. Ahí en su casita, su familia, yo espero que Dios quisiera que todos fueran. Si no son todos, pero al que tiene a un lado de usted, si es su familiar, no porque es su hijo, su esposa, su esposo, su papá, no crea que no es cuerpo de Cristo. Es cuerpo de Cristo. Ámelo. Trátelo bien. ¿Le duele algo? ¡Duélase! ¿Le va bien? Alégrese. Perdónense. Únanse. ¿Cómo ir a unirse en matrimonio con el amado? Si no habría amor ni en el matrimonio entre nosotros. Que Dios me ayude, otro día le doy en todas las cosas que tiene que crecer el cuerpo de Cristo por el tiempo. Colosenses 1:23, permanecer en la fe y cimentados y constantes. El cuerpo debe permanecer. No solo hoy es la alabanza. Ya hoy fue, vamos por la victoria que sigue. No vamos a vivir de glorias que ya pasaron. Permanezcamos unidos, permanezcamos en el Señor, en la fe. Y último, Génesis 24:21. Entre tanto el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito a su viaje. Aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba un medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos de oro y se los dio. Es el pasaje donde el siervo más viejo de la casa del padre va a buscar esposa para el hijo. ¿Se acuerdan? Y este siervo representa al Espíritu Santo, que cuando ve a la mujer, la que va a ser la esposa, dice, esta va a ser el cuerpo de la cabeza. Entonces sacó el anillo y los brazaletes, dones del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Cristo. Dones, regalos. ¿Cuántos tienen algún don del Espíritu Santo? Levante su mano, por favor, porque esto es muy importante. Que todos los demás, ni un solo don, ¿verdad? Ok. No crea que es lo único que le van a dar. El pasaje más adelante, en el verso 51 al 53, dice que después de haberle dado eso, sacó otros objetos de plata, de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. Por la prioridad del tiempo, lo que me queda decirles es que si ha recibido algún don, no es lo único que le van a dar, le van a dar más. Y aquel que no ha recibido, le van a dar. Ay, pero si yo no soy tan consagrado, yo solo soy un hermano de la iglesia. Y dice ahí, y no solo le dieron a Rebeca, la que se iba a casar, también al hermano y a su madre. Fíjese que hasta ni siquiera no solo los que se van a ir a casar, con ser parte de los que están en la casa y permanecen en unidad, el Señor derramará de sus dones. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso grande a Dios bendito de la gloria. Vamos a dejarlo hasta ahí. Déjeme orar por usted y bendecirlo. Demos gracias a Dios. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por darnos el privilegio, la maravilla de ser parte de tu cuerpo, Señor. Gracias.
el cuerpo de Cristo somos. Y anhelamos con todo el corazón ser parte de ese cuerpo glorioso que se unirá finalmente a su cabeza, a Cristo Jesús, para ser uno con Él. Porque de Él fuimos tomados. Y en tus manos nos estás formando, Señor. Gracias. Gracias, bendito. Te ruego por cada uno, Señor, de mis hermanos, por esta congregación bendita que nos has dado a pastorear. Sea tu nombre enaltecido en ellos y por medio de ellos. Te ruego que tú estés, Señor, presente en la vida de cada uno de tus hijos, poniendo el propósito que tú mismo has definido hacer con cada uno y con este cuerpo, Señor. Ayúdanos para ir a más en ti. Queremos crecer estando en unidad, Señor, para hacer lo que tú nos has mandado. Preparar este cuerpo hermoso, Señor, para que sean parte de la iglesia que se casará con nuestro Señor Jesucristo. Padre, en tu nombre los bendigo. Que las bendiciones, Señor, que has hablado el día de hoy, las bendiciones de la unidad, vengan sobre ellos. Que tú voltees a verlos y entonces declares sobre su vida cuán bueno es que ellos estén en unidad. Que declares sobre ellos tu palabra, Señor, cuán agradables son, para que tú te agrades en cada miembro, Señor, de este cuerpo. Y entonces descienda la unción de tu Espíritu a cada uno, trayendo dones para hacer tu obra, Señor, lo que tú mismo has pensado y destinado a hacer. Venga tu palabra con revelación, para que cada uno pueda ir siendo perfeccionado en unidad, Señor, y tú te glorifiques. Oh, sí, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te suplico por ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que derrame sobre ellos la bendición y la vida para siempre. Esa vida eterna que de ti procede. En Cristo Jesús los bendigo, Señor. Que les vaya bien, que les muestres tu favor, que resplandezca tu luz sobre ellos, que tu presencia les acompañe. Muéstrales tu misericordia y dales paz, Señor. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Gloria al Señor. Estamos